La pandemia que cambió nuestras vidas. La historia de un caso basado en la vida real. Había una vez una ciudad llamada Wuhan, en la provincia de Hubei, en la República Popular China. En ese lugar había un mercado donde se vendían mariscos a miles de personas todos los días. Precisamente aquella mañana del 17 de diciembre del año de 2019, cerca de allí había un hospital que ese día revelaba características inusuales. Había a su alrededor policías, militares, médicos. Todos estaban revisando de una manera urgente a más de 100 personas porque empezaron a tener síntomas de una gravísima enfermedad hasta entonces desconocida. Ese día se dio a conocer por los medios que el virus causante de una enfermedad semejante a la neumonía o con las características parecidas a esta enfermedad tenía su origen en el consumo, al parecer, de un platillo típico del lugar basado en murciélago en caldo. Algunos de los empleados habían ingerido estos alimentos y con su saliva, el aliento y sus manos, al tratar a sus propios clientes, propagaron al parecer este contagio. Entonces, las autoridades, muy preocupadas por lo que estaba sucediendo, de inmediato dieron la orden de que toda la ciudad estuviera en confinamiento. Teatros, cines, fábricas, escuelas, iglesias, todo lo que estuviera en movimiento se paró de inmediato. A las personas las enviaron a sus casas a que se resguardaran. Incluso con drones les indicaban de manera tajante que se quedaran en su casa durante muchos días y no salieran para nada a la calle. Esta preocupación se tornó de inmediato en una decisión del gobierno de que todas esas personas estuvieran resguardadas, se protegieran con mascarillas, se pusieran gel en sus manos, se lavaran las manos con agua y con jabón cada momento, guardaran la sana distancia. Y todas estas medidas llevaron al propósito de preservar la vida de miles de ciudadanos chinos, de tal manera que si no se hubieran tomado estas medidas, hubiera bastante mortandad de sus ciudadanos, sabiendo que un 10% de estas personas contagiadas pueden fallecer. ¿Cuál era ese virus? Ese virus se detectó que es una variante del SARS, un virus letal que ya desde ese tiempo estaba ligado con la influenza y otro tipo de enfermedades de la respiración. Pero luego, ¿qué pasó después de todo esto? Se propagó esta enfermedad a nivel mundial. ¿Y qué sucedió? Se venir contagios en muchas partes de Europa, de América, de México, y esos contagios a los meses, en marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud catalogó a esta enfermedad como COVID-19 en alusión al año que fue descubierta, el año 2019. Luego vimos escenas dantescas en las calles de Nueva York, donde sobrevolaban unos buitres al acecho, esperando comer restos humanos que estaban tirados por las calles. Igual en Quito, en Ecuador, en donde no se daban abasto los equipos médicos para salvar vidas, y veíamos por la televisión cómo caminando las personas se caían y nadie les ayudaba por temor al contagio. Se veían las morgues saturadas, igual también se veían los hospitales. ¿Por qué? Porque mucha gente fallecía como fulminados por un rayo. Esta pandemia nos dejó muchos ejemplos de lo que es la letalidad y el no cuidarse de ella, y por eso los casos siguieron y hasta la fecha continúan. Hasta que, al escuchar las historias que se entrelazan alrededor de esta pandemia y de ver día a día las noticias de cómo van aumentando los casos
de fallecimientos o contagios alrededor, uno a veces lo toma a la ligera, pensando que esto no nos puede ocurrir o que es muy lejana la posibilidad. Es hasta cuando empezamos a recibir llamadas de nuestros familiares, amigos, conocidos, de que alguien ya le dio, a alguien desafortunadamente falleció, es cuando nos podemos a pensar un poco más, pero más el caso aún que a uno mismo le dé, como fue mi caso. A principios del pasado mes de agosto empecé a sentir algunos de los síntomas que nos han estado comunicando las autoridades, ¿no? Como es el dolor de cabeza, garganta, el pecho, y poco a poco en un lapso de 3 días fui notando ciertos malestares, al igual que le pasó a mi esposa. Entonces decidimos ir al doctor, nos vamos al hospital, al Seguro Social. Al llegar allá pues vemos la cantidad de gente que hay en espera de ser atendidos. Al fin nos atienden y nos dicen que efectivamente podemos tener eso, pero necesitan hacer unas pruebas, las cuales nos dicen que vayamos al día siguiente, y por lo pronto solo tenemos que estar aislados de todas las personas que están conviviendo con nosotros, ¿no? Nos ponemos a pensar en ese momento pues el caso de aislarnos, porque sí, al pesar que sí podemos hacerlo, pero te puedes a pensar en todas las demás gentes de que no tienen la posibilidad de estar aisladas y cómo lo harían, ¿no? Sin embargo, pues buscamos la forma de cómo hacerlo, pero también pues llevamos días ya conviviendo también con nuestros familiares, con mis hijos en este caso. Pues unos días antes habíamos festejado el cumpleaños de uno de ellos, y pues habíamos hecho una reunión familiar entre nosotros nada más aquí, porque toda mi familia igual pues no vive aquí en Guadalajara, ellos viven en la ciudad de Mérida, y que es otro detalle también de que no podíamos comunicarles para no preocuparlos, ¿no? Sin embargo, pues tomamos de la mejor manera, nos pudimos aislar afortunadamente. Durante ese lapso pues mis hijos fueron los que tuvieron que encargarse de la casa, ¿no? En todo caso cocinar, limpiarla, y es cuando por ejemplo agradecemos que días antes o meses antes mi esposa les ha estado enseñando a cocinar. Uno nunca sabe cuándo ellos van a estar con nosotros, o si nosotros ya no, por irse a trabajar o a estudiar a algún otro lado, o si alguna vez nosotros ya no vamos a estar con ellos por alguna situación. Entonces es importante que ellos también aprendan a ser autosuficientes, ¿no? Todo esto nos ha traído el apego más familiar entre ellos, entre nosotros, pero también el hecho de pensar qué va a pasar a futuro, ¿no? A los 5 días pues pudimos ya tener nuestros resultados, efectivamente salimos positivos, y pues nos dijeron que teníamos que estar 15 días aislados. Sin embargo, pues lo tomamos de la mejor manera. Un mes después me volví a hacer la prueba, volvió a salir positiva, pero sin embargo el doctor decía que ya no sería contagioso, ya no podía yo contagiar a más gente, pero sin embargo pues seguimos estando aislados. Y desde entonces, la pandemia en el mundo ocasionada por el COVID-19, al igual que cualquier dificultad, nos deja grandes enseñanzas a todos. En pocos días tuvimos que parar literalmente y reflexionar sobre lo que es esencial en la vida. En cuestión de días tuvimos que afrontar una nueva realidad en la que se cierran fronteras y todas nuestras actividades laborales y educativas tienen como escenario nuestro hogar. El COVID-19 nos enseñó que todos, absolutamente todos, somos iguales. El virus no discrimina fronteras, edad, raza, género, estatus social. Es un virus que nos deja vulnerables a todos y tiene consecuencias letales para algunos. Aprendimos a valorar nuestra salud. Todo pierde valor si no se tiene salud. No importan las cosas materiales, un estatus social elevado o un cargo importante. Personas con muchos recursos perdieron la batalla, ya que no contaban con buena salud. Aprendimos a prestar más importancia a la alimentación, al ejercicio y el cuidado de la mente, con la intención de no enfermarnos y de no poner en riesgo a quienes nosotros queremos. Aprendimos a aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos.
haciéndonos valorar y querer compartir más con nuestra familia. De hecho, si algo bueno nos deja esta contingencia, son los lazos que se han forjado en hogares y las experiencias de compartir 24/7 con la familia. El planeta nos demostró que podemos ser muy destructivos en su contra. Durante el tiempo de la cuarentena veíamos noticias de la naturaleza en el mundo, mares más limpios, fauna que se dejó ver en calles de las grandes ciudades y un aire más puro. Estas son algunas de las evidencias de todo lo que se puede mejorar en el planeta cuando la humanidad está aislada. La tecnología fue la principal arma para combatir este virus. Es una forma genial de estar cerca de las personas, aunque estemos lejos. Vimos cómo la tecnología ya no es usada como distraernos y alejarnos de la familia. Esta fue el único medio para poder tener contacto con los demás. Nos abrió la puerta a la continuidad laboral desde nuestro hogar, a cumplir con los objetivos de trabajo, al seguimiento de las metas y a resolver problemas, aunque estuviéramos ausentes de nuestros puestos, y a lograr casi los mismos resultados o en algunos casos hasta mejores. Cuando hayamos ganado el control sobre esta pandemia, lo que sí deberíamos hacer es actuar como verdaderos humanos. Para hacerlo, ¿qué podríamos hacer? Ser más solidarios con nuestro prójimo, ser más conscientes con el medio ambiente, mantener los buenos hábitos de cuidado, tanto físico como mental, pasar más tiempo con quienes nosotros amamos, hacer más uso de la tecnología. En esta nueva oportunidad que habrá después de la pandemia, hasta el aire que respiremos nos despertará emociones nuevas y las ganas de gozar cada minuto sean más fuertes. En tanto, por favor, sigamos cuidándonos, amigos, porque va a pasar mucho tiempo para regresar a una nueva normalidad, la cual será totalmente diferente.